En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos, y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 7. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal de que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos está hablando con autenticidad, como siempre, pero aquí nos está hablando desde su corazón, desde su experiencia, desde su conciencia de ser humano. Él no se está presentando como un ser superior, se está presentando como lo que es, como un servidor de Cristo, pero humano, es decir, una vasija de barro, como él mismo ha dicho en la carta a los Corintios. Dice San Pablo con toda sinceridad, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero hacerlo no. Y San Pablo dice que él experimenta, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. A más de uno de nosotros nos puede pasar eso, y nos podemos identificar con Pablo y decir, a mí me sucede lo mismo, he hecho distintos propósitos de cambio, de renovación de mi vida, de transformación del camino que estoy llevando, y sin embargo no lo logro plenamente. Es que no lo lograremos nosotros, humanamente hablando, no lo logra la psicología, no lo logra la psiquiatría, no lo logran las ciencias humanas, no lo logra el ser humano solo. Pero el ser humano no está solo, y esa es la buena noticia. La buena noticia es que el ser humano tiene una fuerza superior, una fuerza que habita en su corazón, una fuerza que habita en la humanidad, esa fuerza positiva, esa fuerza del bien, esa fuerza de la razón, esa fuerza dada por Dios para todos nosotros. Démonos cuenta que San Pablo, mirando su interior, dice, por un lado me complazco en la ley de Dios, pero por otro lado mi cuerpo se complace también en el pecado, y eso guerrea, hay como una guerra interior. Y lo hemos sentido los seres humanos en distintas etapas de nuestra vida, como hay una guerra interior, y cada uno sabe qué guerra tiene en su corazón, en su espíritu, en su interioridad. Además, San Pablo, casi desesperado, dice, estoy prisionero de la ley del pecado, y más adelante dice, desgraciado de mí. Es una frase dura, es una frase dolorosa, es una frase
casi como un lamento desde el corazón de Pablo. Pero se hace una pregunta, Pablo, en medio del desespero. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo que es presa de la muerte? Y él mismo se responde: es Dios el que me libera. Es Dios Padre, por medio de Jesucristo el Señor, por medio del Espíritu Santo. Es Dios el que tiene la respuesta a esa batalla interior que yo tengo. Es Él el que puede triunfar dentro de mí y que está triunfando en mí. Y yo sé que hay hombres y mujeres de distintos lugares del mundo y de distintas situaciones que pueden decir: es cierto, Dios ha triunfado en mí. Dios triunfó en mí sobre un vicio que era imposible que yo lo dominara, sobre una situación de pecado que me tenía al borde del abismo, estaba destruyendo mi vida, mi familia, mi economía. Había una situación tan dolorosa de pecado que la humanidad se estaba destruyendo, pero vino la buena noticia: Dios en Jesucristo el Señor. Cuando uno mira el capítulo 8 de la carta a los Romanos, porque esto que estamos leyendo hoy es del capítulo 7, cuando uno mira el capítulo 8 de la carta a los Romanos, empieza a llenarse de esperanza y de luz. Es la vida en el Espíritu, es una conclusión que saca Pablo. Dice: la ley del Espíritu que Cristo me dio me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad que tenemos nosotros y por esa tendencia a los bajos instintos, lo ha logrado el Espíritu Santo. Entonces San Pablo termina diciendo que el ser humano, tocado por el Espíritu Santo, renovado por el Espíritu Santo, es capaz de ser vencedor en la batalla contra los bajos instintos y contra el mal. Por eso el Señor Jesús le decía a Nicodemo, aquella noche que fue a visitarlo y que dialogaron: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Capítulo 3 de San Juan. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. Y Nicodemo no sabía en qué consistía ese nuevo nacimiento. Para usted y para mí, para todos los que vivimos como Pablo, en medio del combate, en medio de la guerra interior entre el mal y el bien, nosotros tenemos una respuesta única en Cristo Jesús, y quienes la aceptamos nos liberamos y vivimos el gozo. Es necesario nacer de nuevo, y esa vida nueva viene del Espíritu Santo para hombres y mujeres que en la batalla no se sienten solos, sino que están acompañados y que son triunfadores. Salmo 118. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien, instrúyeme en tus leyes. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús en este capítulo 12 nos está invitando a que nos ejercitemos en la lectura de los signos de los tiempos, a entender el paso de Dios por nuestra historia, a entender lo que Dios nos está pidiendo a nosotros y a nuestras comunidades. Nos hace bien en este momento histórico del mundo que nosotros le pidamos al Señor el don de discernimiento, no solamente para saber prevenir que va a haber calor o que va a haber una tormenta o que va a haber frío, sino para entender mucho más que los signos materiales del tiempo, los signos de la salvación que hay entre nosotros, los signos del amor de Dios, los signos de la presencia de Dios, pero también para que podamos auscultar nuestro tiempo y nuestra historia, reconociendo que hay tinieblas, que hay pecados, que hay errores.
Si tenemos el don de discernimiento, podemos decir: estoy de acuerdo con esto que es muy positivo de mi sociedad, pero no estoy de acuerdo con esto que no va según el plan de Dios y de su reino. Si nosotros somos capaces de discernir, seremos capaces también de conciliar con aquellos que nos llevan a juicio. Seremos capaces de ser conciliadores unos con otros, y esa tarea nos corresponde a nosotros. Debemos ser misioneros en el mundo de la interpretación, de discernir lo que está pasando en nuestras comunidades, de buscar siempre el camino del bien y de ser capaces de entrar en conciliación para que unos y otros encontremos el camino de Dios y nos salvemos. Que Santa Laura Montoya, misionera de los indígenas en Colombia y en muchos países de América, sea ella protectora de nuestras comunidades y nos enseñe el camino de la verdad, el camino del bien social, el camino de la paz como pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.